el 24, 25, despedida de año, que es el tiempo donde alguna gente pues siente que está en una algarabía, en una alegría, en una euforia. Hay gente que está inclusive contando los días, están haciendo el countdown Sí. del día de la Navidad. Sin embargo, para mucha gente, este periodo es un tiempo de mucho dolor emocional. Es un tiempo donde mucha gente se deprime. Estas 2 semanas, o sea, esta que empezó ahora y la semana que viene, son las 2 semanas donde más los hospitales psiquiátricos de Puerto Rico se llenan. Es donde más las personas tienen pensamientos de ideación suicida. Uh-huh. Y hay 2 factores predominantes que nos ayudan a explicar y entender, porque esa es la realidad para muchas personas. Yo me atrevo a decir que es la realidad del porciento más alto de la población. O sea, que el porciento más alto de la población Uh-huh. no es el que disfruta a plenitud en el aspecto emocional la Navidad, sino que allá adentro, en su realidad interior, es un periodo de mucha dificultad. Y vamos a ver cuáles son estos 2 factores. Hoy yo traje esta muñequita. Muy linda. Colecciono muñecas, gracias. Colecciono muñecas y a donde quiera que el Señor nos lleva, pues traemos una muñeca. Es lo que le llaman una muñeca de trapo, ¿no? Muñecas de trapo, me encantan ¿verdad? sobre todo las muñecas de trapo. Okay. Sí. Y a donde quiera que el Señor nos lleva, pues ese es el recordatorio que traemos del lugar. Y allí en un curio en la sala tenemos todas las muñecas. La razón por la que colecciono muñecas tiene que ver con mi mamá. Ok. Mi mamá tuvo una niñez bien dura y bien difícil. Y ese es uno de los factores que queremos discutir hoy, de por qué para algunas personas la Navidad es trágica. Hay personas que me han dicho en la oficina, doctora, yo odio la Navidad. Sí. Sobre todo las despedidas de año. Wow. Son muy fuertes para mucha gente. Decir yo odio, Yo las ¿verdad? odio. Encierra un sentimiento de rechazo bien fuerte. El ministerio de Grinch. Sí. Sí. Sí, ¿verdad que Grinch tiene una historia? Tiene una historia. El personaje tiene una historia que de hecho su historia es lo traumática que fue la niñez para él, Correcto. porque era huérfano. Y mucha gente, la asociación que hace de la Navidad son los eventos tristes de una niñez triste. Wow. En Puerto Rico el consumo de alcohol y drogas aumenta en el periodo de la Navidad, porque para nosotros culturalmente el alcohol es parte de las fiestas, ¿verdad? Al aumentar el consumo de alcohol y drogas, aumenta la violencia doméstica, la violencia en las parejas y también el maltrato hacia los niños en todas sus manifestaciones, sea emocional, físico y sexual. Eso en la Navidad, estadísticamente hablando, aumenta. Wow. Mi mamá fue una niña bien pobre. Ella se crió en una barriada de un pueblo del centro de la isla y ella nos hablaba de que la pobreza más triste que ella vivió no fue la pobreza física, sino lo que ella le llamaba la pobreza de espíritu. Y ella nos narraba con mucho dolor el hecho de que a sus vecinitos, también paupérrimos de la barriada, le llegaban regalos de Navidad y a ella no. Wow. Y hasta llegó a describir una muñeca que a una vecinita le regalaron con los rizos rubios y el dolor que a ella le causaba el no recibir ese regalo. De hecho, mi hermana Dalia, que no se pierde el segmento y nos debe estar viendo en este momento, mi hermana Dalia ya en la adultez le regaló a mi mamá una muñeca muy parecida a la que ella describía. Y la expresión de mi mamá cuando recibió la muñeca, aunque le causó la felicidad, fue, pero de niña no la recibí. Y es verdad. O sea, aunque mi hermana trató de compensar una cosa, o sea, era en la niñez cuando ella la necesitaba. Así que para mucha gente es la importancia de la sanidad de ese niño interno lo que les va a hacer sentir una Navidad diferente esta vez. El perdonar, el poder perdonar, sobre todo perdonar a mamá y a papá. Cuando uno se mete en la historia de la vida de los padres, eso es un portal que se abre para que a uno se le facilite el perdonar. Okay.
Porque mamá y papá muchas veces ellos también fueron niños heridos que están tratando de hacer una versión mejorada de lo que sus propios padres hicieron con ellos. Ujú. Así que a quién tú debes perdonar de tu infancia que te marcó y que en estos momentos la memoria automática que te viene de la Navidad son esas carencias, son esos abusos, son esos maltratos, esas palabras que tú necesitaste que en Navidad te dijeran y nunca te las dijeron. Ese abrazo y esos besos que tú esperabas recibir y que no lo recibiste, ¿a quién debes perdonar? El perdón es la llave que nos libera de los dolores emocionales. Y así sea que esas figuras hayan muerto, tú les puedes perdonar. Y si están vivas, precisamente el periodo de la Navidad es un periodo ideal, es idóneo, para que tú te acerques y te aproximes a esas personas y viertas sobre ellas una palabra de perdón. Aunque la persona no te pida perdón, aunque no haya reconocimiento de daño, es más, aunque no te entienda cuando tú le estés perdonando. Ujú, ujú. Pero es para ti. El tiempo de la Navidad se caracteriza por dar regalos. Recuerdo que a Juan Carlos una vez le impactó cuando discutimos aquí en el segmento la etimología de la palabra perdón. Perdón quiere decir regalo grande. Perdón, dividida en sílabas, per y don. Don es regalo y per es un superlativo. Literalmente, perdón quiere decir regalo grande. ¿Qué mejor regalo que tú puedas perdonar a esas figuras que por distintas experiencias de sus propias vidas no pudieron hacerte provisión de las cosas que tú necesitabas? Liz, te pregunto, tal vez es la premisa que estás utilizando, pero lo quiero tener más clarito por si acaso. En todas las reglas hay excepciones, pero te pregunto, la mayoría de las personas que en este tiempo se deprime y la pasa mal, es porque realmente tuvieron una niñez difícil, están cargando con situaciones del pasado y cada vez que yo veo un post en Facebook de loco porque pase la Navidad, loco porque quitan los arreglos de Navidad, o sea, que es un rechazo a la alegría de esta época y a lo especial de esta época, en el fondo, la pasaron mal en su niñez. Para muchos esa es la realidad. Para muchos, Y algunos, la mayoría. Para muchos sí, y creo que algunos no están conscientes hasta que nos están escuchando hoy en esta mañana. Porque es que hay unas experiencias tan traumáticas y dolorosas que la gente las guarda en un baúl. Ujú. A nivel consciente no las recuerdan. Ok. Son muchos los pacientes que cuando yo comienzo a hacerle preguntas de su historia de la niñez, que siempre lo hago, siempre, no importa por qué situación la persona venga, en mi primera terapia yo siempre voy a la niñez, porque es que ahí hay muchas respuestas, muchas cosas de lo que la persona está viviendo en el presente, de las decisiones que toma, de cómo se siente, de cómo se comporta, de cómo reacciona, tiene que ver con esa historia. Y personas me dicen que no recuerdan. El recuerdo consciente típicamente se da de 5 años hacia adelante. Okay. Si la persona tiene memorias de 4 años hacia abajo, que algunos sí las tienen, no es lo más típico. Lo más típico es de 5 años hacia arriba. Pero hay personas que ni siquiera de adolescencia hacia abajo. Wow. Me dicen que ellos han borrado cinta. Wow. Y estos son mecanismos de protección. O sea Sí, que esa información está ahí, está ahí. en su cerebro, pero bien sepultadita que no las pueden ni siquiera traer al mundo consciente de su... No está borrada, porque no está borrada, pero está bloqueada. Está guardada. Por eso creo que para muchos hoy, escuchándonos a nosotros, dicen, wow, ¿será por eso que yo me siento tan mal en la Navidad? Tiene que ver con que mi sistema, en esas memorias no resueltas, en esos recuerdos de dolor no trabajados por mí, surgen en esta época, sí. Y no solamente en la Navidad, psicológicamente se ha estudiado. Personas, por ejemplo, dicen, es que yo todos los febreros me deprimo. Cuando vamos a la historia es porque algo pasó que le marcó en febrero. O sea, esto está estudiado en la psicología. Y para muchos es en el periodo de la Navidad. Pero te enfatizamos que el perdón es la llave que te va a liberar. Para otros, que se les hace difícil Navidad y despedida de año, tiene que ver con las experiencias que tuvieron en este año. Y para eso también vamos a aplicar algo con la muñequita que tenemos hoy aquí, que es una muñequita que tiene puntillas, que tiene cintas, que tiene lana, que tiene tela. ¿De dónde es ella? Esta es de Costa Rica. Ah, ok.
Muchas de estas muñecas en los países latinoamericanos las hacen los indígenas. Entonces, cuando uno se va aproximando a las mesas donde están, tú puedes ver en una primera mesa que están esos artículos por separado. Cintas, lana, telas, hilos, agujas. Pero cuando tú ves todo eso por separado, tú no puedes comprender de qué se trata la obra. Cuando uno sigue caminando y entonces empieza a ver las muñecas, es que uno entiende. Y uno dice, oh, ahora comprendo. Hay quienes nos están escuchando y nos están viendo que se sienten fragmentados por cosas que le han pasado en este año y que están muy tristes porque esta es la Navidad donde por primera vez un ser querido no va a estar porque lo perdió por luto, porque murió una persona. Hay gente que nos escucha que este año murió su mamá, murió su papá, murió su esposo, su esposa, que murió un hijo. Que eso para la psicología es el luto que se queda sin resolver. Para la psicología. Que se te murió un hermano, alguien significativo en tu vida. Tal vez esta es la primera Navidad y la primera despedida de año que esa persona no va a estar. Que tal vez la fragmentación tiene que ver con que un ser querido se te fue a vivir a los Estados Unidos, que esos son muchos. Sí. En casi todos los hogares puertorriqueños han tenido la pérdida de alguien que se ha ido a vivir a los Estados Unidos en los últimos 3 años o en este último año. Casi todos tenemos un familiar que no está. Y esa pérdida es casi un luto, es como especie de un luto. Sí. ¿Saben dónde yo veo mucho sufrimiento? En los abuelos. Wow. En los abuelos, porque en nuestra cultura los abuelos son importantes, los nietos. Eran parte integral, esos son parte bien integral, los nietos para los abuelitos en nuestra cultura. Y tal vez esta es la primera Navidad que esos nietecitos no van a estar, ¿verdad? Y están sufriendo eso. Personas que están sufriendo la fragmentación de una separación y de una ruptura en una relación de pareja. Ya sea porque en este momento están separados o porque en efecto en este año hubo un divorcio. Pero el mensaje que queremos transmitir para ti, para que tú lo uses de consuelo para ti, para esta Navidad y para esta despedida de año, es que el gran artesano del amor, nuestro amado Señor, dentro de todo eso puede hacer una gran obra de arte como esta muñequita. Ahora mismo tú ves los artículos sueltos y habrán preguntas que te estás haciendo y cosas que no estás pudiendo comprender. Pero te garantizamos, me imagino que Ferna, Juan Carlos, yo soy testigo de que hemos tenido unas vivencias, unas experiencias que en el momento en que las estamos atravesando no las podemos entender, como cuando nos aproximamos a la primera mesa de los artesanos. No entendemos qué va a ser eso. Pero cuando después todas las fichas se juntan, entonces podemos decir, el plan y la estructura del gran artesano fue perfecta. No hubo fallas en ese plan. El diseño que estableció para la obra de arte fue maravilloso. Lo que hoy tú ves en ruinas y que te está haciendo sufrir, debes acompañarnos a creer, porque nosotros estamos creyendo por ti, debes acompañarnos a creer que de eso va a salir una gran obra de arte y que inclusive desde hoy tú puedes empezar a hacer ese ejercicio consciente de cuál es la mejor obra que puede surgir para mi vida de esta pérdida y de esta situación de dolor. De esto que está en desequilibrio, en malformación en estos momentos. Y que tú puedas abrazar el mejor propósito de parte de Dios para ti, de lo que hoy tú no estás pudiendo comprender. Liz, para aquellos que nos están escuchando y que ya le sirven al Señor y han tenido una experiencia con Cristo, inclusive hay algunos que nos puedan decir hasta Juan Carlos, Fernán, Liz, yo también perdoné, pero no logro quitarme esta tristeza de encima. ¿Cómo conciliamos eso? ¿Verdad? Porque no nos gusta juzgar a nadie, nos gusta entender la gente. Que tú dices, caramba, esta persona vivió unas experiencias muy difíciles de su niñez, llegó a los pies de Cristo, es un cristiano o una cristiana, pero continúa sintiéndose triste, sintiéndose mal, deprimiéndose en esta época.
¿Por qué a gente que ha experimentado aún a Jesús, al Señor, no logra salir de esa tristeza? Podemos darle dos sugerencias. Primero, la importancia de conectarnos con el verdadero significado de la Navidad. Él nació para darnos vida. Él nació para nosotros tener una garantía de eternidad en una reconciliación del Padre Celestial con nosotros y también para nuestra paz. Me gusta mucho esa profecía de Isaías sobre el nacimiento de nuestro amado Señor Jesús. La paga de nuestra paz fue sobre él. O sea, hay unos aspectos emocionales también de los que nosotros somos liberados por causa de que ese bebé naciera en Belén y después muriera y resucitara. ¿Ah? Él murió también para tu gozo y para tu paz. Déjame conectarme con lo que verdaderamente en esta época tiene importancia. De hecho, cuando los ángeles anunciaron a los pastores que el Rey de Reyes había nacido, dijeron que había nacido el que traería paz a la tierra. O sea, toda esa tristeza en ese nacimiento y en la cruz del Calvario ha sido reconciliada. Eso es número uno. Y número dos, que en el momento en que te sientas triste, hagan la reconstrucción de los pensamientos. Y que hagan las afirmaciones. En Cristo yo tengo gozo, en Cristo yo tengo paz, en Cristo yo he hecho los cierres, en Cristo yo determino que hoy ya yo no voy a ser más ese niñito y esa niñita abusado y abusada. Como explica el apóstol Pablo, lo que para nosotros es 1 Corintios 13, que es una obra literaria, ese capítulo maravilloso sobre el amor. El apóstol Pablo dice, ya yo dejé lo que era de niño. Dejé lo que era de niño. Tal vez cuando fuiste niña y niño sí fuiste víctima, pero ya no tienes que ser víctima. Y tuviste una niñez triste por causa de que otros determinaran que tu niñez fuera triste, pero ya no eres ese niñito ni esa niñita. Haz también la reconstrucción del pensamiento. Liz, ¿se vale celebrar aún con tristeza? Y lo traigo porque mi mamá, esa muñequito me recuerda a mi mamá, porque ella me contaba que ella a los 4 añitos ¿verdad? Recordaba que el día que su mamá, que tenía apenas 29 años entonces, murió, su papá le da la noticia y de la espalda saca una muñequita de trapo y se la entrega, y es el único regalo, el único juguete que mi mamá tuvo en su niñez. Wow. Sin embargo, yo recuerdo a mi mamá celebrar la Navidad con mucha alegría, pero a la misma vez con una cierta tristeza, pero no dejaba de celebrar. Pero se imponía. Se imponía la celebración, había que celebrar la Navidad y con alegría. Claro que sí. Claro, había también un espacio. Porque llegaba la tristeza. Pero rápidamente se reponía y yo creo que yo aprendí bastante de eso, ¿no? Es como no negarse de ciertas realidades, pero tampoco negarse vivir. Bien. Muy bien, lo que no es permisible es el aislamiento. De hecho, cuando tengo pacientes que tienen depresiones severas, nosotros hacemos una planificación de estas fechas festivas. ¿Qué vas a hacer? Y una recomendación contundente es no te quedes solo, ni sola. No te quedes en tu casa. O sea, debes hacer lo que hace la mamá de Fernán. Que te impongas, que te obligues. Voy a llegar allí, voy a compartir, voy a tratar de disfrutar. O sea, la mamá de Fernán nos enseña que esto es una decisión. Tú lo decides. Yo decido cómo me voy a sentir independientemente de cuáles hayan sido mis circunstancias. Poderoso tema esta mañanita con Liz Millán, nuestra consejera profesional. Liz, ¿cómo la gente te contacta? Sí, pueden llamarnos al 787-396-8307, 396-8307. Y te recuerdo que para esta Navidad, busca nuestros libros de sanidad interior. Vive libre, vive feliz, el perfil psicológico de Jesús y lo que la pérdida no te puede quitar. Liz Millán.